Bueno, señores, y como cada mes, como en cada oportunidad, como cada vez que lo tenemos por aquí, señores, esto coge candela aquí en esta cabina. Y bueno, en el día de hoy nos acompaña como siempre nuestro hermano Raúl Burgos para arrojar luz a la gente, ¿verdad? Porque no es solamente venderle la movie a la gente y que esto se va a coger candela, que es verdad, pero no solamente por eso, sino también porque hay muchos temas interesantes en cuanto a la palabra de Dios, a la doctrina católica, relacionada siempre con la cotidianidad de las personas, que es bueno pues tratarlo y aquí estamos. Estamos para servir aquí. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que, Félix, de manera diosidencial, pues elegimos un tema que tiene relación con el día de ayer. Ustedes saben que en el día de ayer, pues se celebró el Domingo de la Palabra de Dios. Tercer domingo de Adviento. Exactamente, desde hace unos años, a raíz de que el Papa 2019, Francisco, 2019, sí. A raíz de que en ese año el Papa Francisco pues designó el tercer domingo del tiempo ordinario con vamos a decir, celebración, pues se celebró en el día de ayer y yo para nada lo pensé cuando hablamos eso, pero así Dios actúa. Eso es así. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de una serie de criterios sí. que todo católico debería tener, dominar antes de fajarse a pasar página para la izquierda de la Biblia. Explícame el debería. ¿El qué? Explícame el debería. El debería. Es un deber, no una obligación, pero un deber. Pero si no la tiene, usted la macó. Porque que en esta aprender nos vuelta, mata. la macó en esta vuelta, ¿verdad? Que de hecho, ahora que yo hablo de deber, uno de esos criterios es eso, o sea, saber diferenciar cuando en la Biblia una cosa, una ley que es sí o sí, y cuando es una sugerencia, cuando un deber, cuando un consejo, todos esos detallitos que a veces hay gente que lo trata como así indistintamente y lo dice la palabra de Dios y como que exacto. Y a veces una recomendación que te está dando. Exacto. Pues. Y muchas veces nos llevamos mucho de los hermanos de otras iglesias. Por ejemplo. Que se llevan mucho de la famosa palabrita. La Biblia dice. La Biblia dice. Oh, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Hay algunos que, dentro de los que me incluyo, en otra etapa de mi vida de fe, que yo me metía en Google y buscaba, ¿qué dice la Biblia de tal cosa? Sí. No es que esté mal, pero lógicamente no quiere decir que eso sea la única fuente. Eso es así. Mira, crezcan y reproduzcan, ya que mencioné el tema de qué deber, qué es obligación, sí, qué es un mandato positivo, qué es un mandato negativo. Crezcan y reproduzcanse. ¿A qué hace alusión eso? Que a la procreación. Tenemos que tener hijos. Sí, o sea, cásese para tener, cásese y preñe. Y tenga hijos. Embaracen a sus esposas. Sí, lógico. Y preñe. Entonces... ¿O acaso ese no es el término? Porque embarazo es muy genérico, muy abierto. Ahora preñez es más específico. A él le gusta la palabra. Ahora yo no entiendo. Te voy a quitar el control de ahí. Entonces, mira, pero espérate, eso que es un texto bíblico, sí, se puede decir como un mandato positivo. Sí. Que es muy distinto a un mandato negativo. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Porque mucha gente, a propósito de que hablamos de la soltería y que yo bajé fuego de que hay que casarse, ¿tú entiendes? Ahora vengo yo con este tema de crezcan y reproduzcanse, vengo yo a suavizar el asunto. Mira. ¿Cómo así? Sí, oye, porque mira, el mandato es positivo. ¿Qué significa positivo? Es un semáforo en verde que te manda a cruzar, ¿verdad que sí? Claro. Si tú doblas a la derecha, ¿lo está violentando el mandato? No. Entonces, crezca y reprodúcase. Es un semáforo en verde. Cásese. Si usted quiere, dobla a la derecha y no se casa. ¿Me sigue? Sí. Ahora, es muy distinto que diga, hay de aquel que no se case y se reproduzca. ¿Ve? Claro. Entonces, te van a coger texto bíblico para estrujárselo en la cara a mucha gente de que están obligados a casarse. Y no. Claro que sí. Es un mandato positivo. Mira, este se quedó callado porque este quería como que no, este al lo revés. obliga Acuérdate
que yo en lo personal, soy un cristiano que le gusta recibir. Sí, sí. Y recibir el conocimiento de los demás para mí es, yo tengo mi criterio, sí, pero también escucho los tuyos. Lógico. Y te hace sentido. Claro, sí. claro. Tiene sentido. Claro. Tú no habías pensado así. Claro. Lógico. Porque así, es un semáforo en verde o semáforo en rojo. Entonces, ¿de dónde viene el que hay que casarse para tener hijos? Porque la iglesia nos manda eso. Pero que es un mandato positivo, como un semáforo en verde. La iglesia no te pone una pistola para que te cases, sí o no, o no te dice, si no te casas vas para el infierno. No. No. Es un mandato positivo. Si usted quiere, en la libertad, que la planteamos la semana pasada, la última intervención, o sea, el libre albedrío, la libre voluntad, tú tienes que ejercerla. Si tú no te quieres casar, no te cases, hermano mío. Ahora, fue tu decisión. Tú no puedes echándole la culpa a Dios dentro de 50 años por tu decisión. Sí, sí. ¿Me sigue? No, tú lo sabes, tú luego también me estás provocando, pero tú lo sabes. Pero el tema en sí es el tema del criterio para la palabra. Entonces, yo quise plantear ese primer criterio, saber diferenciar cuando una cosa en la Biblia es un mandato, cuando una sugerencia, cuando es un mandato positivo, cuando es un mandato negativo, cuando es una ley y cuando es un mandamiento. O sea, ley, las 600 y pico de ley es muy distinta a los 10 mandamientos. Ok, entonces hablamos de mandatos, leyes, sugerencias, recomendaciones, que la gente no sabe distinguirla muchas veces cuando lo lee en la Biblia. Vamos entonces a definir cada una para que la gente pueda establecer la diferencia. Una ley o un mandato negativo. Sí. Que son, por ejemplo, los 10 mandamientos que te prohíben hacer cosas y si tú la violentas, tiene una respuesta para atrás a futuro o en la eternidad. Sí. Si debidamente tú no te arrepientes del mal que hiciste. Ya eso es una ley que tiene su contrapeso, su pena preestablecida. Luego, un mandato positivo es lo que acabo de decir, el que dice Dios, y lo bendijo Dios, diciéndole, crezcan como una orden imperativa y multiplíquense. Entonces, eso como crezcan y multiplíquense, si tú decides no multiplicarte, tú no estás, a ti no hay una pena detrás de eso. Bueno, te vas para el infierno o para el purgatorio porque no te casaste ni te reproduciste. Exacto. ¿No? Tú ejerciste tu libertad y no lo hiciste y punto. Claro. Pero antes de seguir avanzando ahí, porque hay un criterio que es el principal, que yo no quiero que se me quede, Jorgito. Sí, vamos a ver. Mira, cuando nosotros decimos, póngame atención todos los católicos, Díselo ahí. Póngame atención todos los católicos. Miren, cuando rezamos en el credo que Jesucristo fue engendrado y no creado, eso te da a ti una diferenciación entre Cristo y tú como ser humano. Eso te dice a ti que Cristo, que yo como ser humano, soy un ser humano que fui creado. Y engendrado. Y Cristo fue engendrado. Cristo fue engendrado, Cristo no fue creado. No, digo yo en el caso mío, yo como persona. Porque tú existes por creación y Cristo es, porque fue engendrado por el Padre. Ok, fue para ver si entiendo. Y la gente. Pero los dos somos seres humanos. Es que Cristo fue engendrado, ya existía. Desde siempre. Ha existido desde siempre. Sí. Pero a través del Espíritu Santo fue colocado dentro de la matriz de María. Tomó carne de María. Sí, pero que fue su esencia. Para decirte un dato, ya fue colocada ahí. Lo que pasa es que Eva sale del interior de Adán y Cristo encarnado sale del interior de María. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se te fundió el cerebro? Se me fue la tapa del cerebro. ¿Se te fue?
Yo ¿Verdad no, que sí? mira, No lo había pensado. Pero no lo había pensado así. Pero una Para pero- aquellos claro. ateos que quieren acusar a la Iglesia Católica de una religión machista. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en el programa de Guerrero Heredia, Sí. en Esto No es Radio, en ese programa, El recetario. el recetario, recetario. me hicieron una pregunta de que, ¿cómo es eso que Adán sale de la costilla de Eva? Y yo tuve que dar una explicación, lo pueden buscar en YouTube. Sí, muy interesante, muy Yo- puntual. ¿ustedes lo Yo lo vieron? vi, yo lo vi. Bueno, sí, en la primera creación, la hembra sale del interior del macho. Sí. En la segunda creación, el macho, Jesucristo, sale del interior, encarnado, toma carne. Cuando digo que sale, Ujú. toma carne de María. Sí. Entonces, ahí tú dices, bueno, entonces la iglesia no es tan machista como aquel que pretende hacernos creer. Porque hay dos creaciones, una creación primera y una segunda creación, una recreación en Jesucristo. Y en la segunda, el nuevo Adán sale del interior de la nueva Eva que es María. Exactamente. A lo inverso, ¿oíste? Para aprovechar y decir esto que no, para que... Claro, No, claro. no. Pero el Se me criterio fue que la quiero, tapa el caco. el criterio que quiero plantear, miren, mira, se me fue la idea del criterio que quiero plantear, pero yo lo tomo ahora. Miren, dice Génesis, no en Génesis que está, tengo que buscarlo aquí, tengo que buscar el chivo, señores, vamos a buscar el chivo. Claro, búscalo. Sí. Los 10 mandamientos. Miren, cuando se habla de palabra de Dios, lo primero es que Dios habla en la eternidad y la palabra es abstrata. Y esa palabra que es abstrata coge forma de imagen en la escritura. Ajá. Entonces, tú tienes que diferenciar lo que es palabra de Dios Sí. y sagrada escritura. Es decir, la palabra de Dios existe, aún nunca se hubiese escrito. Exacto. ¿Me siguen? Sí, claro. O sea, no es palabra de Dios porque está escrita, No, sino porque fue el que la dijo. sino porque fue que la dijo y él habla en la eternidad y la palabra es desde siempre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Félix? En la Biblia, esa palabra de Dios en un momento sale como engendrada en los 10 mandamientos que es escrito por los dedos de Dios. Luego, el resto de la escritura es como una palabra, es una palabra no engendrada, inspirada. Entonces, en el Antiguo Testamento, un criterio que hay que tener claro es que tú tienes que diferenciar esa palabra de Dios como 10 mandamientos, que sale escrita por el dedo de Dios, y el resto del Antiguo Testamento, que sale como inspirada por Dios. Tienes que diferenciar. Porque de hecho, lo que guardaban en el Arca de Alianza no eran los 10 no eran la Torá. Eran las 2 tablas. La tabla de los mandamientos. Y cuando se refiere en el Antiguo Testamento a la palabra de Dios, se está refiriendo siempre, única y exclusivamente, a los 10 mandamientos. O sea que podemos Cuando decir, van a hablar podemos de decir la que- ley, se refieren ya a la Torá, Ujú. a Sí, exacto. los profetas, otros Exactamente. escritos. Se Pero refieren. cuando se dice la palabra de Dios es como lumbrera a mi pie, algo así que dice el Salmo. Lámpara a mis pies. Lámpara de y mi pie. lumbrera a mi No se camino. refiere al Antiguo Testamento, se refiere a las 2 tablas de la ley. Ah, O sea que Pero mira, palabra ¿qué es lo de, que es palabra de pero Dios? palabra En el de Antiguo Dios son Testamento. los 10 mandamientos. nunca lo 10 había, mandamientos. nunca lo había visto No, así. 10 mandamientos Para el que contexto que del Antiguo como lo es Testamento. Cristo, que Cristo es engendrado, salen Ujú. del dedo de Dios. Sí. Nosotros somos como creados, que es, para hacer un paralelismo, sería como entonces el resto de la escritura, que no son engendradas por Dios, sino que son inspiradas por Dios. ¿Está viendo la diferencia? Los 10 mandamientos salen del dedo de Dios. Dios no tuvo que usar a nadie para escribirlo. Eso lo escribió él, eso es. Eso. Y a Eso es Sagrada Escritura. a eso llamaban palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, porque Lo le escribió él lo mismo. otro es palabra de Dios, inspirada. No es salida de Dios. Como lo es Cristo. Cristo no es inspirado. Cristo no es creado. No, él Cristo es, es engendrado. él es Dios. Él es Dios. Estoy haciéndote el paralelo Sí, para que sí, para sí, que no te me sí. pierda. Está claro, estamos tú y claros. Cristo son seres humanos. Cristo engendrado, tú creado. La palabra de Dios es todo. Sí. Unas es engendrada, como engendrada, que son los 10 mandamientos. Y luego, cuando Cristo se encarna, Él es la palabra de Dios engendrada. Y el Nuevo Testamento
es palabra de Dios en cuanto que es inspirada. ¿Me están entendiendo el criterio? Pero claro, clarísimo. claro. No, porque si usted no me está entendiendo, no me está entendiendo lo demás allá afuera. No, Claro ellos que sí, sí. ellos te oyen. Ah, son más inteligentes que ustedes. No, pero nosotros entendemos y ellos también. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí, ¿verdad que sí? Entonces, de modo, criterio para él, tanto la Sagrada Escritura en cuanto Antiguo Testamento y Nuevo, diferenciar que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios son los 10 mandamientos engendrados y el resto de la Escritura son palabra de Dios en cuanto que es inspirada. Luego, en el Nuevo, la palabra de Dios engendrada es Cristo encarnado. Y toda la Escritura es palabra de Dios inspirada en el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Me sigue? Sí. Entonces, por eso, por cosas como esa, mi iglesia católica, no traje el dato del catecismo, tanto que lo tengan pendiente, pero búsquenlo. Por eso, mi iglesia católica dice, pongan más atención todo el católico que me está escuchando. Mi iglesia católica dice que el cristiano debe venerar tanto la Sagrada Escritura como la Sagrada Tradición y adorar la palabra encarnada. Repito, el magisterio recomienda, aconseja y ordena que el católico tiene que venerar las sagradas, la palabra escrita y adorar la palabra encarnada. ¿Me están siguiendo? Sí, Pero sí. La puntual, diferenciación. puntual. Claro. Y no tengo que explicar aquí la diferenciación entre adorar y venerar, ¿verdad que no? Todo el No. católico sabe la diferencia. Claro que no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las Sagradas Escrituras son signos lingüísticos. ¿Qué es un signo lingüístico? Una imagen Sí. de la palabra, que es desde siempre. Y los signos lingüísticos, ¿quién lo inventó? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre. Yo te pregunto a ti, y atención todo católico, ¿puede recaer toda la autoridad en los signos lingüísticos inventados por el hombre y no en el hombre que es Jesucristo encarnado? No, respóndeme. ¿Para qué? ¿Para Cri, qué? cri. ¿Para que mate? Yo trato de decir, mira, Jesucristo no está como escritura a la derecha del Padre. Sí, Está de carne y hueso, claro. como hombre. Y él, que es la palabra, hecha carne, hecha hombre, Ujú. es la máxima autoridad. Y si Cristo eleva la condición humana al hombre, haciéndose imagen en él, haciéndose hombre, eleva al hombre, debería la máxima autoridad recaer, o yo como lo voy a decir, sobre la Biblia y no sobre el magisterio, que está compuesto por los hombres. ¿Me estás entendiendo? Sí. ¿O te me perdiste, Jorgito? No, estamos fundidos. Vamos a repetirlo. Vamos a repetir. Vamos a repetirlo. Vamos a repetir. Para el católico, la autoridad máxima es el magisterio de la Iglesia Católica, Sí. que Sí. usa la palabra de Dios, tanto la escritura como la tradición, como guía para construir doctrina. Exacto. ¿Viste cómo lo dije? Sí. Jesucristo es la piedra angular, la piedra que sirve guía para tú tirar esta pared y construir. La construcción es el cuerpo doctrinal. Y ese cuerpo doctrinal lo construyen los arquitectos. Y los arquitectos están compuestos por los obispos y el papa, que son el magisterio. Sí. Entonces, toda autoridad recae sobre el papa, sobre el hombre, no sobre el signo lingüístico. ¿Me sigue? Sí. Porque por ahí aparecen algunos católicos que te quieren aplicar el sola escritura protestante a otro católico. Y echan a un lado el magisterio como máxima autoridad Sí. para comenzar a citarte el signo lingüístico. ¿Me sigue? Sí. Y, Sí. y comienza. ¿Te está fundiendo como esto? No, ya yo hace rato me fue la tapa el Después carro. de estar- Y entonces comienzan a sacarte unos versículos y unas cosas porque solamente están Mira, Jorge. están respirando con un solo pulmón. Toda vez y cada vez que me invitan a una charla, yo no voy a la Biblia, yo voy al catecismo. Y el catecismo me manda a la Biblia. Vamos a hablar del amor de Dios. Catecismo, a ver qué me dice el catecismo, los padres de la iglesia sobre el amor de Dios. Ese es el magisterio, esa es la autoridad. Y ese magisterio me manda los textos bíblicos. Yo voy, y ahí hay una belleza de tema, de charla. Porque ahora, hay otros que van directamente a la Biblia
a interpretar ellos, obviando que ya el magisterio interpretó. Esa es la diferencia. ¿Ve? Sí, sí. Pues ahora me queda claro que mi máxima autoridad es el magisterio, que usa la Biblia y la Sagrada Tradición como guía para construir doctrina. Ese fue un nuevo criterio. Exactamente. El otro criterio que yo quiero compartir con ustedes es saber, muchos católicos han cogido un cursito por ahí llamado Historia de la Salvación. ¿Qué significa Historia de la Salvación? Que la salvación se da en desarrollo, tiempo, espacio, etapa y proceso. Entonces, tú no puedes, cuando tú comprendes eso, tú no puedes cogerte un texto de Génesis Sí. y comenzar, ahí dice, sin tomar en cuenta ese criterio de entender que la fe se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Abundo, mira. El magisterio enseña que el ser humano sale, o mejor dicho, Adán y Eva comienzan a engendrar al resto de los humanos en un estado de debilidad, como yo planteaba aquí, de fragilidad. ¿Qué significa fragilidad también? Que el ser humano está en un estado de ignorancia plena. Y de ese estado de ignorancia plena, Dios lo convoca, lo llama y comienza a conducirlo desde la ignorancia hasta la verdad plena, que es Jesucristo. O dicho de otra manera, el hombre va en el desarrollo bíblico desde una falsa imagen de Dios, mental, aquí como idea, hasta la imagen verdadera de Dios, que es Jesucristo. Entonces, ese desarrollo de la fe, tú no puedes obviarlo. Porque eso, cuando tú comprendes eso, te va a permitir no tomarte un texto del Antiguo Testamento y traerlo acá por la greña al 2025 y estrujarse hacia la gente a la cara. Ahora, cuando tú dices, no, eso allá es parte del desarrollo en la fe, que muchas veces encierra una falsa imagen de Dios. O sea, una falsa imagen de Dios pudiera decir en la frase que se comenta mucho. Con los hijos de Dios nadie se mete. Como que Dios era el Dios del Antiguo Testamento. Chócala. Estamos mira, perdiendo. te está superando como alumno, ¿oíste? Te está dando atrás, ¿oíste? No, eso es. Te cogen ese Dios de allá atrás, que era la falsa idea, que fue útil en aquella época. Sí. Pero que ya no es útil. Tú no puedes tener esa idea hoy. Porque la idea que tenemos acabada, plena y definitiva de ese Dios, único y desde siempre, es el Dios que es amor. Y esto es importante. Porque el Dios del Antiguo Testamento, cuando tú comprendes eso, tú vas a comprender por qué en el Antiguo Testamento se tenía la idea de que Dios, para terminar con el pecado, mataba al pecador. Sí. Hoy, a partir de Jesucristo, Si no, pregúntenle a Noé. para terminar con el pecado, Dios no mata al pecador. Mata a su hijo. Mata a su hijo una vez y para siempre y convoca a unos nuevos Jeremías y le otorga vocación de no casarse, de ser célibe, para que con el amor, ese cuerpo sacerdotal y todo el pueblo, en el amor, venzamos al pecado sin tener que matar al ser humano, como pasaba en el Antiguo Testamento. Pero muchos hoy día quieren estrujarte en la cara a ese Dios vengativo, rencoroso del Antiguo Testamento, porque obvian este criterio de entender que la fe se desarrolla en el tiempo y en el espacio, en etapa y proceso, y se va desde una falsa imagen de Dios hasta la imagen verdadera de Dios, que es Jesucristo, que dicho sea de paso, muchos católicos, pues yo lo conozco y lo codeo, muchos católicos que viven un catolicismo con mentalidad judía. Con esa mentalidad judía. Mira, Para meterle al bloque. otra cosa. ¿Cómo cuáles? Otro criterio. Ay, mi madre. El judío y el Antiguo Testamento fue estructurado a partir de no creer en una vida después de la muerte. El judío no cree en vida después de la muerte. Eso es nosotros, los cristianos, a partir de Jesucristo. Por consiguiente, para el judío, la única existencia que había era aquí en la tierra.
Y la idea de eternidad que el judío tenía, porque tenía una idea de eternidad, consistía en tener un hijo. Un hijo que aunque tú te mueras, te recuerda. Y al recordarte, te mantiene vivo. Por eso Abraham está vivo, porque el pueblo está vivo. Exacto. Porque la idea de eternidad radica en que te hace eterno pariendo. Sí, que por eso incluso se consideraba una maldición no tener hijos. La mujer que es estéril es maldita porque no le daba un hijo al macho, al Sí, varón. Sí, sí. ¿Mm? Y por eso también en el Antiguo Testamento a toda esa mujer maldita, Dios las va a su encuentro y la hace parir milagrosamente. Sí. La mamá de Sansón, creo que Samuel. Sí, la- así ¿verdad? Sí, claro, claro. Y a María sin ningún tipo de contacto sexual, por así decirlo, también, Exactamente. que va a estar dentro y a Isabel. y a Isabel. Sí. Entonces, ese criterio hay que tenerlo claro. En el judaísmo, en el Antiguo Testamento, no se está pensando en vida después de la muerte. Cuando en la época cristiana, no, en la época en que Cristo nace, se cree en la resurrección, pero no como la creíamos nosotros. Porque también ellos llegan a la resurrección de los fariseos, que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos llegan a esa creencia de la resurrección como ellos la creían, también en etapa y proceso. En un primer momento, ellos dicen, ven acá, si Yahvé, dice Deuteronomio 28, bendice al justo y maldice al injusto, y búscalo en Deuteronomio, están todas las indicaciones que hace Yahvé con el justo y que hace con el injusto. Pero en el día a día, llega un momento que el pueblo sigue avanzando y se da cuenta que en el día a día, la viejita que nació en el templo y se consagró al templo, se la pasa sufriendo con los nietos, con los hijos, siempre tiene hasta lepra y todas cosas. Y se pasó toda su vida en el templo. Esa viejita es justa, más sin embargo está sufriendo. Entonces, esa ley, esa tesis retributiva de Deuteronomio 28 entra en crisis. Es decir, eso de que Dios bendice al justo en esta tierra y maldice al injusto en esta tierra, en el día a día no se estaba cumpliendo. Porque los políticos de aquella época salían airosos. Exacto. Y los hombres justos estaban enfermos y se morían temprano. Entonces, en el día a día, el principio deuteronómico del capítulo 28, de que Dios bendice al justo y maldice al injusto, no se cumplía. Entonces, a partir de ahí, eso fue en el siglo VI en adelante, a partir de ahí, el sistema de creencia entra en crisis judío. Y como entra en crisis, hay que salir al encuentro de eso. Entonces se inventan, Dios le inspira, porque Dios sigue conduciendo en medio del contexto. Dios inspira lo que se conoce como la solidaridad colectiva. ¿Qué es la solidaridad colectiva? Que si tú fuiste bueno y Dios no te premió por tu bondad, según Deuteronomio 28, va a premiar a tus hijos. Pero igual, si fuiste malo, y como político, malo, ladrón y todas cosas, y saliste y te moriste airoso, sin nunca recibir un castigo, Dios se la va a cobrar con el sobrino, con el nieto, ¿tú me entiendes? Con la descendencia. Pero Cristo rompe Sí, con eso. sí. A Cristo le pregunta, Señor, ¿quién pecó para que sea un paralítico? ¿Él o su abuelo? Aunque se acuerda del texto bíblico. Claro, porque, Ujú. porque Y era, Cristo- era lo que ellos, era en lo que ellos creían. Eso se llama solidaridad colectiva. Para buscar un bajadero a aquellos que se morían sin que Dios lo castigue o sin que Dios los premie. Como el hombre rico, por ejemplo. Le Y buscan, Lázaro. le buscan Sí, ese sí. bajadero que entonces Dios le va a cobrar a los hijos. Entonces, en ese proceso va entrando en crisis el sistema de creencia y con los fariseos ellos van a decir, no, lo que pasa entonces es que hay una resurrección en la cual si tú fuiste bueno y te moriste sin que Dios te premie, Dios va a hacer que tú vuelvas a la vida de nuevo aquí, igual como tú estás vivo así, y te va a premiar y después tú vas a morir como Lázaro. Cristo resucita a Lázaro para demostrarle a los judíos que Él cumple la resurrección como ellos le esperan. Pero cuando Cristo resucita, no resucita como Lázaro. Los discípulos se dan cuenta que la resurrección de Cristo es diametralmente diferente a la que aconteció con su amigo Lázaro. Porque la de Lázaro es el tipo de resurrección que los judíos esperaban. Un Dios que te va a resucitar para castigarte o premiarte, como dice Deuteronomio 28. Y después tú vuelves y mueres. Y para siempre ya desaparece. Tú quedas en la descendencia. Pero Cristo resucita y ellos se dan cuenta que la resurrección de Cristo no es como la de Lázaro. No es para cumplir
los requisitos de Deuteronomio 28, de que Dios castiga y bendice al justo o al injusto. Entonces, hay una serie de criterios que te van a permitir a ti no encharcarte en el Antiguo Testamento, que lo que te va a servir como guía para que tú vayas quizá de alguna manera entendiendo el Nuevo. Y otro criterio fundamental es la diferenciación entre la ley del Antiguo Testamento y el amor del Nuevo Testamento. Usted no puede fajarse a leer Biblia sin saber esa diferencia. Exacto. La diferencia Entre la ley en el Antiguo Testamento y el amor o la nueva ley del amor en el Nuevo Testamento. ¿Me sigue? Te lo explico, Jorito, mira. Sí. La ley mandaba hacer una serie de obras de caridad para que Dios te premie. A eso San Pablo dice el cumplimiento de la ley. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo y cito Deuteronomio 25, el Dios que bendice al justo y el Dios que maldice al injusto. al injusto. Si yo quería demostrar que yo estaba siendo bendecido por Dios y que yo era un hombre justo, entonces yo tendía a hacerle el bien a Félix, no por lo que Félix significa, sino para que Dios me bendiga a mí. Exacto. ¿Me sigue? No por amor a Félix. Un intercambio. Lógico. Ese tipo a mí no me Utilizándolo. ese tipo a mí no me importa. Yo lo que estoy buscando es, ¿verdad? Lo que me estoy buscando. Yo me estoy buscando. Mi bendición, que Dios me prospere. Claro. Entonces, a eso San Pablo le llama, esa ley es inútil, porque esa ley es interesada. ¿Tú te imaginas? Eso es Félix? como yo contribuyo con la iglesia, doy el diezmo, Sí. ayuda a los pobres a cambio del de- 100 por 1. Del 100 por 1. Esperando algo a cambio. Eso es ley, eso no es amor. Claro. Ahora, es muy diferente cuando yo veo a este hombre necesitado y Dios no tiene a mí, mira, literal. Esto no es, yo he hecho este ejercicio y no me estoy colocando por encima de nadie. Lo invito a que lo hagan. Es muy diferente cuando tú, mejor dicho, no, a mí, y yo creo que lo que pasa es que si te casas con una mujer como Lucy, se te contagian muchas cosas. Yo creo que con Lucy yo he aprendido esto. Lo que voy a decir lo aprendí de Lusitania. No es ni siquiera mío. Sí, sí. Mira, Dios no tiene que prometerme premio, ni tiene que prometerme el castigo del infierno, como dice la santa, para yo hacerte el bien a ti. Exacto. ¿Me sigue? Porque te sale del corazón simplemente. Por lo que Él es. ¿Es así? Claro. Porque yo veo a Cristo en Él. ¿Me ve la diferencia? Y mucha- En el Antiguo Testamento, en la ley, Claro. se le hacía el bien al otro para Para que que Dios Dios me me vea a mí. bendijese. Y muchas veces tú lo haces, tú lo haces porque es tu naturaleza y porque es tu forma, pero no necesariamente porque tú estás viendo en el otro una persona que merece o no que lo ayuden, porque fácilmente tú te puedes encontrar con una gente que es un Mira, vicioso, no, que es una exacto, gente que que votó se- lo de, se lo merece. que votó lo de él. Y Se lo entonces merece, y no lo va a ahí, ayudar. y ahí tú puedes decir, yo tengo que estar dándole lo mismo a una un gente. vicioso. Exacto, Ve que esa actitud también la tenemos muchos nosotros católicos. claro que sí. Se nos, nos pasa, señores. Ahora, es un ejercicio lento y paulatino del crecimiento de la persona, de la conversión y el arrepentimiento, que hay que hacerlo. O sea que mucha gente vive con esos criterios de la ley, su fe católica. Sí, sí. Y no se critica porque la fe personal es también un proceso. El objetivo es que cada cristiano católico pase de vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia del amor. A entender que el exacto. otro se merece el amor sin que Dios te prometa premio y sin que Dios te prometa castigo por el amor de Dios. Exactamente. Que fue lo que a San Pablo dice una verdad a media. Cuando San Pablo critica el tema de que es por fe y no por obra, vamos a aprovechar. Claro. Cuando San Pablo critica eso, que es por fe y no por obra, San Pablo lo vio y lo explicó, pero le quedó mucho el mensaje. Y como le quedó mucho, y el autor de la Sagrada Escritura es Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Inspira a Santiago y lo complementa. ¿Qué fue lo que San Pablo vio? San Pablo se dio cuenta que aquellos cristianos que comienzan a querer vivir bajo la ley
o sea, hacer la obra de caridad esperando algo a cambio, como dice la ley del Antiguo Testamento, Sí, sí. le va a decir, esa ley no sirve, es por gracia. Pero ¿qué pasa? A San Pablo se le olvidó, sacó la ley, pero al sacar la ley deja el vacío. ¿Y qué hace Santiago? Inspirado por el Espíritu Santo, el vacío que San Pablo deja, lo llena. Y va a decir, el que tenga fe, que me lo demuestre con su obra. Claro. No con la obra de la ley interesada, sino con la obra de misericordia que propone la Iglesia Católica, que ustedes la conocen. Obra de misericordia Exactamente. para ganar indulgencia, que son las obras que te va a pedir Jesucristo allá, según Mateo. Mateo 25. Mateo 25. Claro. Cuando amaste al preso, al enfermo, sin esperar nada a cambio. Porque era que en el pasado los judíos lo hacían, pero esperando algo a cambio. Sí. Y a eso se llamaba obra de la ley. Era un intercambio. que Entonces tenía. ahora, Y- en el catolicismo no. yo le voy a dar la es leche obra de para que Dios me dé misericordia, más vaca. No de la ley. Entonces, De que yo pongo una fundación, pero es para que me exoneren impuestos. entonces Sí. atención católico. El que hasta el día de hoy ha estado, Háblale ahí a ese, para que oigan. el que hasta el día de hoy ha estado por ahí, haciendo obra de caridad, esperando algo a cambio de Dios, está viviendo un catolicismo como un judaísmo, como un judío puro del siglo VI antes de Cristo. Y es tiempo, mira bien, es tiempo de que ya tú madures en la fe. Tú tienes, o pedir a Dios que te ayude, con fuerza y voluntad, a que cuando tú vayas a hacer el bien, deja de estar esperando nada a cambio. Que no veas tu mano izquierda, Lo que hace la derecha. porque si lo hace así, tú estarías viviendo como un judío del siglo VI de antes de Cristo. Con eso nos vamos. ¿Nos vamos? Sí. Pues nos vamos. Gracias, Raúl Burgos. Raúl Bemora. Bemora, ¿verdad? Vemora. Vida.